Están respaldadas por su guardadito de 5 décadas de trabajar sin parar. Más esa bendita renta de Cuernavaca que actualmente le deja entre 12,000 y 16,000 pesos al mes gracias al auge de las rentas vacacionales. Y a eso, súmele su jubilación de la Asociación Nacional de Actores. Un apoyo que se ganó tras más de 50 años de carrera y que le garantiza una vejez muy cómoda. Ya no tiene por qué andar buscando trabajo ni necesita las cámaras para sentirse realizada. Hoy goza de una tranquilidad que muchos envidiarían, arropada por la paz que ella misma se construyó. El caso de esta primera actriz y su relación con el sindicato es un ejemplo perfecto de cómo funciona el retiro para las estrellas en México. Después de acumular 50 años de cotizaciones sin falta, la diva se ganó a pulso su retiro vitalicio. Para que se haga una idea, en 2024, estas pensiones andaban entre los 5,000 y 9,000 pesos al mes para quienes comprobaban más de 40 años de trabajo sindical. Un dinerito seguro que, junto con lo de su casa en Cuernavaca y lo que ahorró siendo siempre muy cuidadosa, le da una solidez total. No hablamos de una vida de millonaria, sino de la tranquilidad de una mujer que siempre fue prevenida. Al final, el mayor tesoro de nuestra querida estrella no está en el banco, ni es su departamento en la lujosa Mazarik, y mucho menos aquel carrazo Lincoln Continental gris en el que deslumbraba en los estrenos. Su verdadera fortuna fue construir, a puro pulso y sudor, una trayectoria impecable de más de 50 años. Derrochó clase, y nos enseñó que lo que distingue a las verdaderas leyendas de los famosos de 5 minutos es un secreto muy simple. El amor a tu trabajo y el colmillo para saber cuándo hablar y cuándo es mejor quedarse calladito. Su figura representa un lado del espectáculo que pocas veces se valora como se debe. El de la artista que se hizo un nombre con puro talento, sin necesidad de escándalos. Ese rumor de su romance con Gustavo Díaz Ordaz, que apenas ahora se comenta, fácilmente hubiera hundido la carrera de cualquiera o provocado un circo mediático. Pero con ella, pasó todo lo contrario. Nos demostró que fue capaz de guardar un secreto de ese tamaño por más de 60 años, con un temple que ni el reportero más astuto pudo romper. Y es que saber callar cuando toca, sobre todo en un medio tan dado al veneno, es un don tan valioso o más que tener ángel frente a la cámara. Esta gran señora nos dio una cátedra. En el mundo del espectáculo mexicano sí se puede tener una carrera limpia, ganarse el respeto de todos y vivir bien, sin necesidad de hacer numeritos en público, ni caer en esos vicios que apagan a tantas estrellas que empezaron con mucho brillo y se quedaron a la mitad. Imagínese nomás. Actuó al lado del ídolo Pedro Infante, fue la reina de las telenovelas, un presidente de la nación anduvo tras de ella y aún así, manejó todo calladita. Con la categoría de una dama muy dueña de sí misma. Encontrar algo así en la farándula es una rareza, una verdadera joya. Ojalá que hayan disfrutado este viaje a los recuerdos de nuestra querida diva. Tanto como yo disfruté preparándolo. Si a usted le tocó verla en el cine, en su telenovela preferida, o si tiene alguna escena de ella muy grabada en la memoria, cuéntemelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y que armemos la plática entre todos. Y si le gusta este chismecito con historia, donde le sacamos brillo a los recuerdos de nuestras leyendas, tiene que darse una vuelta por los demás videos del canal. Píquele al botón de suscribirse y active la campanita, para que no se le escape ninguno. Porque las historias que vienen están para no creérselas. Model. ¿Se acuerdan de aquella carita que brilló junto a Pedro Infante en pleno cine de oro? Pues esa misma figura, doña Luz María Aguilar, un buen día decidió que ya era suficiente de foros y cámaras. Y se guardó para ella solita en un retiro de lo más discreto. Pero vieran qué carrerón se aventó antes de eso. Vamos a echar un ojo a su fortuna, a los lujos que se dio y a la vida tranquilita que lleva ahora, con sus 91 años, allá por Cuernavaca. Les aseguro que la historia de esta gran señora los va a tener bien picados. A ver, empecemos. Ella nació en lo que antes llamábamos Distrito Federal. Allá por 1938, justo cuando la capital era un hervidero cultural como pocos ha habido. Entre los años 30 y 40, el país entero andaba a toda máquina, construyendo su nueva cara moderna. Los grandes muralistas andaban pintando nuestra historia en las paredes de los edificios públicos, todavía con el eco de la revolución. La radio llevaba música y noticias hasta el último pueblito de la República, y el cine. ¡Ay, el cine! Agarraba un vuelo tan grande que al poco tiempo ya era el rey de todos los que hablamos español. Nacer en la capital en esa época era llegar al mero centro del borlote. Su familia no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. Nada de palancas ni amistades con la crema y nata de los artistas de la ciudad. Eran gente de clase media, de trabajo honrado. De esos que viven con la dignidad tranquila de quien se abre camino sin necesidad de tanto aspaviento. Y esa forma de criarla, tan seria, y para adelante, marcó por completo la carrera de la actriz durante años y años. Nada de aires de grandeza ni escándalos públicos. Puro profesionalismo y un respeto enorme por un oficio que aprendió desde abajo. Y justo cuando le picó el gusanito de la actuación, se encontró de frente con un cine mexicano que estaba en su mejor momento. Los estudios Churubusco y Clasa producían películas como si fueran tortillas, y todas eran un éxito en Latinoamérica.
El ídolo de Guamúchil y el charro cantor eran los galanes por los que suspiraba medio continente. La doña y Dolores del Río eran divas de talla mundial, mientras las productoras movían todos los hilos. Ellas ponían las condiciones en los contratos, elegían quién salía en qué película, te cuidaban la imagen y, hasta donde se podía, te controlaban la vida personal. Meterse en ese mundo sin un apellido de peso o un padrino que te echara la mano, exigía tener agallas, mucho porte y un talento que callara bocas. A ella le sobraba. Por aquellos 50, nuestra ciudad era el corazón de la bohemia y la cultura del país. La zona rosa todavía no se llamaba así, pero en sus calles ya estaban los cafecitos donde los pintores y escritores se sentaban a arreglar el rumbo artístico de México. Había teatros buenísimos que le competían a cualquiera del extranjero. Y los estudios, que fabricaban las películas que 25 millones de mexicanos consumíamos cada semana. Para una chamaca con ganas de triunfar. La capital era un mar de posibilidades donde cualquier puerta abierta podía ser el camino a la fama. Empezó desde lo más bajo, como se hacía antes. Picando piedra, saliendo de extra en películas que se filmaban una tras otra, como en fábrica. En esa época de oro, por hacer bulto te pagaban entre 15 y 25 pesos al día, que hoy serían como 130 o 220. Una miseria, la verdad. Apenas alcanzaba para el camión y para un taco. Pero te daba algo que no se paga con nada. La experiencia de estar en un set, de ver a los monstruos de la actuación trabajando, y de aprender cómo se hacían esas joyitas que luego llenaban los cines. Esa era la verdadera escuela del cine. Y ella fue de las alumnas más aplicadas. De ahí dio el brinco nada menos que a estelarizar junto a Pedrito Infante. Pero antes, toparse con don Andrés Soler fue como entrar a la universidad. Él le enseñó esa escuela de actuación finísima, herencia del teatro español que su familia trajo en los 20s. Una técnica seria, de pura observación, que buscaba sacarte emociones de verdad, no nomás poses para la cámara. Su hermano Fernando ya había hecho época junto al inolvidable Joaquín Pardavé en las películas más exitosas de nuestros tiempos. Fue en ese ambiente, de disciplina casi sagrada y amor al arte, donde se forjó el temple de acero de la actriz. El empujón definitivo llegó cuando el maestro Soler, el mismo que después descubriría a Lalo el Mimo, la empezó a jalar para proyectos importantes, dándole personajes que ya tenían nombre y diálogos. Y es que los Soler eran cosa seria en el medio artístico. Don Andrés, hermano del gran Fernando, hizo junto a Pardavé unas mancuernas tan entrañables que se quedaron para siempre en la memoria de México. Tener el apoyo de un Soler era como tener un pasaporte VIP que te ahorraba años de andar tocando puertas. Su bautizo de fuego fue con Ansiedad, la película donde por fin pisó fuerte y dijo: «Quítense, que aquí estoy yo». Pero el verdadero campanazo sonó en 1953 con Amor de Locura, que la puso en el mapa y logró que los productores ahora la buscaran a ella. La tortilla se había volteado. Esa película era la clásica fórmula para reventar la taquilla en los 50, ustedes se acordarán. Puros dramones con mariachi. Amores de esos de pañuelo en mano, y finales que te dejaban con el corazón en un hilo. Y en medio de todo eso, Luz María resultó ser una joya. Actuar junto al ídolo de Guamúchil no solo marcó su carrera para siempre, sino que la subió al Olimpo de las divas más respetadas de la época. Y es que Pedrito era otro boleto. No era nomás un actor o un cantante. Era un fenómeno cultural que sacudió a toda Hispanoamérica como pocos lo han hecho. Su partida tan trágica en 1957 paralizó al país entero. Un mar de lágrimas y locura. Por eso mismo, haber compartido la pantalla con él, haberle dado la réplica al gran consentido de México, le dio a Luz María una medalla de prestigio, que cargó con orgullo toda su vida. Y luego llegó la televisión. Para los años 60, la tele ya se había metido hasta la cocina en todas las casas de México, comiéndose la atención de la gente con una fuerza increíble. Y ella dio el salto con muchísima clase. Calladita, como era su estilo. Sin anuncios espectaculares. Sin hacer dramas por dejar el cine. Simplemente se fue a donde estaba el trabajo, y lo hizo con esa disciplina que todo el mundo le admiraba desde los años 50. Pero bueno, a lo que vamos, hablemos de dinero. ¿De qué tamaño fue la fortuna que logró juntar con tanto esfuerzo? Agárrense, porque las cifras los van a sorprender. El tesoro de Luz María. A ver, ella no se hizo rica de un día para otro. Su secreto fue bien sencillo. Trabajar parejo y apostarle a la constancia, en lugar de buscar un solo cheque millonario. Nada que ver con los contratos astronómicos de la doña María Félix, quien en su mejor momento se embolsaba 250,000 pesos por película, siendo la reina absoluta de la taquilla. Nuestra querida actriz se la jugó distinto. 50 años trabajando sin parar. Fue juntando su lanita proyecto tras proyecto, quedando muy por encima de las actrices de reparto, aunque sí un pasito abajo de las grandes divas. Durante los 50 y 60, las estrellas de su nivel, ya bien plantadas y con el respaldo de haber actuado con gigantes como Infante, cobraban entre 20,000 y 45,000 pesotes por película. Para que se den una idea,
Ganaba menos que Silvia Pinal, quien facturaba entre 80.000 y 100.000 pesos en sus mejores épocas. Y también estaba por debajo de Ana Luisa Pelufo, que después del alboroto que causó con La fuerza del deseo, logró cotizarse en 30.000 pesos por película. Sin embargo, le daba 1.000 vueltas al elenco de apoyo de esos años, quienes apenas si rascaban entre 5.000 y 10.000 pesos, y tenían que hacer hasta 3 películas a la vez para poder vivir decentemente. Si le echamos números, en un año cualquiera de los 50, en el que se aventaba unas 4 películas y mantenía activas 2 o 3 campañas de publicidad, se estaba llevando entre 130.000 y 220.000 pesos de aquellos. Hoy en día, eso sería entre 1.170.000 y casi 2 millones de pesos. Era un dineral para una muchacha de veintitantos años que poco tiempo antes había empezado desde abajo, como extra. Y a diferencia de muchas de sus colegas que despilfarraban el dinero en cuanto les pagaban, ella era súper administrada. Como si fuera una manda, guardaba entre el 35 y el 40% de cada cheque para invertirlo y tener su guardadito. Tenía la cabeza muy fría, porque le tocó ver con sus propios ojos cómo grandes estrellas terminaban en la calle por andar de fanfarrones en sus años de gloria. Esos 30.000 pesotes que le pagaban en promedio por película en los 50, ahorita serían unos 270.000 o 300.000 pesos nuevecitos por producción. Ella no paraba de filmar, pues sabía muy bien que en la industria de aquellos tiempos, la única manera de no quedarse en el camino era dándole duro a la chamba. En su racha más fuerte, allá por los 50 y 60, se echaba de 3 a 5 películas al año. No más de cine, se metía a la bolsa entre 90.000 y 225.000 pesos de la época. Eso hoy sería el equivalente a entre 810.000 y 2 millones de pesos al año. Pero agárrense, que esto se pone mejor. Para ella, los foros de televisión de los 60, 70 y 80 se volvieron su nueva mina de oro, dándole la seguridad económica que el cine le había dado en los 50. Las telenovelas de la televisora de San Ángel estaban con todo. Amarraban contratos de hasta 6 meses de grabaciones sin descanso, pagándoles a las primeras actrices entre 4.000 y 10.000 pesos por cada capítulo. Imagínense nomás. En un culebrón de 100 episodios, la señora se estaba metiendo entre 400.000 y 1 millón de pesos por una sola historia. Y vaya que fue una pieza importantísima en un montón de novelas exitosas durante toda su carrera. Ahora hablemos de sus propiedades. El patrimonio en bienes raíces de nuestra estrella dice mucho de quién era ella. Una mujer de éxitos que prefería la elegancia calladita, sin andarse pavoneando. Jamás le dio por levantarse una casona de esas espectaculares en las lomas, como hacía la doña, de las que siempre salían en las revistas de chismes. Es que ella sabía muy bien que el estrellato no se mide por cuántas puertas de tu casa abres. Su lema era vivir a todo lujo, pero para ella. Y su nido principal lo tuvo, cómo no, en Polanco. Ya bien plantada en el mundo del espectáculo, se compró su casa en el mero corazón de Polanco, la colonia de más alcurnia y tradición de la capital, refugio de embajadores, empresarios de los meros buenos y la pura crema y nata de la cultura. Porque en los años 60, Polanco ya era lo que es hoy, ¿verdad? Ese código postal que te dice de inmediato que el que vive ahí ya la hizo en grande, que ya llegó a la cima. Ella se compró esta joyita por ahí de 1963, justo cuando lo que había juntado del cine y sus primeras telenovelas le dio para soltar un dineral de aquellos. Era un departamentazo en un edificio de 8 pisos en plena avenida Presidente Masaryk, el alma de la zona, a un par de cuadras del Parque Lincoln. 190 metros cuadrados de puro lujo, con 3 recámaras enormes, cada una con su baño privado, y una estancia con unos ventanales de piso a techo que daban a los arbolitos del camellón. Un comedor elegantísimo para 8 personas y una cocina integral de primera, que hasta presumía refrigerador de 2 puertas y estufa de 6 quemadores. Y por supuesto, su cuarto de servicio para la muchacha, que le ayudaba a tener todo impecable, justo como le gustaba a nuestra querida estrella. Allá adentro se respiraba la misma clase que ella proyectaba en la pantalla. Lo decoró con muebles de líneas súper modernas, de esos que apenas se empezaban a ver en las tienditas de diseño de por ahí. Su sala parecía una galería de arte, en serio, llenita de cuadros preciosos de puros pintores mexicanos de la época. También se armó un rincón de lectura divino, a reventar de libretos y libros de autores nacionales. Y es que Luz María siempre tuvo ese amor por las letras, desde muy jovencita. Pero ojo, su casa no se sentía para nada ostentosa o como de nuevo rico que nomás quiere apantallar, todo lo contrario. Era el hogar de una mujer culta, con ese buen gusto que solo tiene la gente que sabe de verdad lo que vale. La gente que vivía en ese mismo edificio icónico de Presidente Masaryk era justo el tipo de vecinos que uno se imaginaría en una zona así de exclusiva. En el 5º piso, por ejemplo, vivía un embajador de Sudamérica, y también una familia de empresarios de Guadalajara que usaban el departamento cuando venían de negocios a la capital. Y por ahí del 6º, estaba la viuda de un general de la Revolución, de esas familias que guardaban fortunas discretas, de las de antes. Y nuestra protagonista, pues era la vecina ideal para todos.
Se llevaba de maravilla con todo el edificio, siempre amable y sonriente, pero sin meterse nunca en chismes. Aquel nidito de oro le costó 280,000 pesos en 1963, dio un enganche de 100,000, y se aventó 4 años pagando mensualidades sagradas, gracias a su trabajo en cine y televisión. Para 1967, el lugar ya era todito suyo. Échenle números. Hoy en día, un departamento así en pleno Mazarik anda costando entre 8 y 12 millones de pesos. Una bicoca. Pero si de buenas jugadas hablamos. Su mejor inversión fue una casa de descanso preciosa que se compró en Cuernavaca. Era el año 1971. Y para entonces las telenovelas ya dejaban mucho más dinero que el cine de los 50. Con esos chequesotes, se compró su propio paraíso en Morelos. Ustedes recordarán, desde los años 40. La gente del espectáculo, y de la alta sociedad de la capital, habían hecho de Cuerna su refugio para descansar y olvidarse del caos de la ciudad. Es que Cuernavaca tenía ese clima cálido delicioso, sin los fríos repentinos de la Ciudad de México, y todavía conservaba esa tranquilidad de provincia que la mancha urbana aún no se comía. Esta chulada de casa estaba en Jardines de Cuernavaca, una de las colonias más bonitas y arboladas de la ciudad. Era una belleza de una sola planta. 220 metros cuadrados de construcción en un terrenote de 650. Tenía 3 recámaras gigantes y 2 baños completos. Contaba con una sala con una chimenea muy acogedora para las noches frescas de invierno, y un comedor enorme que se abría directo al jardín con unos ventanales corredizos espectaculares. Su cocina era muy mexicana, lista para usarse con gas o con leña. Y afuera, el jardín era un sueño. Con bugambilias de todos colores, y una jacaranda que en primavera era una explosión de flores moradas. Y claro, no podía faltar una alberca de lo más coqueta. El lugar perfecto para recargar energías los fines de semana, lejos de las friegas que eran las grabaciones. Nuestra diva se escapaba para allá en cada puente y en las vacaciones que le daba Televisa. Eran otros tiempos, cuando la empresa de verdad consentía a sus estrellas principales. Imagínenla nomás, llegando el viernes por la tarde en su carrazo, abriendo todas las ventanas para que ese calorcito rico de Morelos se metiera por todos lados. Era su momento para quitarse el personaje de actriz famosa y volver a ser simplemente una mujer disfrutando del silencio. Comprar esa belleza le costó 320,000 pesos en 1971. Si hoy buscaran algo parecido en esa zona, les andaría costando entre 4 y 7 millones de pesos. Pero bueno, hablemos de coches. La colección de autos de Luz María Aguilar no era nomás por capricho, ¿eh? Era una parte fundamental de la imagen de distinción y elegancia que ella proyectaba. En los años 50 y 60, el coche de una estrella decía a gritos tu estatus social, casi tanto como tu dirección o los restaurantes que frecuentabas. Ella entendía ese juego a la perfección. Así que era igual de exigente para escoger sus carros que para sus vestidos de diseñador. Siempre buscó el lujo, pero sin caer en lo naco. Cosas finas, pero discretas. Un ejemplo perfecto fue su famosísimo Buick modelo 1956. A ver, imagínensela llegando a los estudios Churubusco un lunes a las 7:30 de la mañana en ese carrazo negro, con interiores color vino. ¡Qué estampa! Puro glamour. La gente de producción y los extras que llegaban en camión o en pecero nomás veían ese coche, y entendían todo. Sabían que ahí llegaba una primera actriz de verdad. Una figura que ya jugaba en las grandes ligas con las que ellos apenas podían soñar. Ese coche imponente marcaba una línea clarísima entre los que ya tenían su nombre en las marquesinas y los que todavía andaban picando piedra. Luz María era muy astuta. Sabía cómo moverse. Porque entendía que en el ambiente artístico nunca hay que bajar la guardia. Sabía que la imagen, y el porte que uno muestra cuando las cámaras se apagan, valen tanto o más que el talento que se demuestra en pantalla. Compró ese carrazo de lujo en 1957. Justo cuando le pagaban sus mejores sueldos en el cine, y sentía que se podía comer el mundo. Imaginen esa bestia. Motor de 8 cilindros en línea, y una transmisión automática que era una seda, lo más moderno que había en esa época. Traía su radio AM, su calefacción y todos esos detalles cromados que hacían de los coches gringos una declaración andante de que te estaba yendo de maravilla. Pagó por él 18,000 pesos de aquellos años, que serían como unos 160,000 pesos de ahora. En esa joya, Luz María llegaba radiante a los foros. También era su transporte oficial para las alfombras rojas y esas fiestas de sociedad, donde una estrella como ella no podía faltar. Pero luego subió de nivel con el Continental. En 1965, cuando la televisión empezó a pagar todavía mejor, se regaló un Lincoln gris plata con interiores de piel. Ya estamos hablando de la máxima joya de los coches americanos de ese entonces. El Lincoln Continental era, literalmente, el carro que usaban los presidentes y los empresarios más poderosos del país. Sí, el mismo modelo del coche oficial de John F. Kennedy, antes de la tragedia del 63. Y que en México era el trofeo máximo de los que de veras tenían dinero.
Bajo el cofre, la máquina de Luz María escondía un motorzote V8 de 7.6 litros, con su caja automática de 3 velocidades. Además, presumía esas famosísimas puertas suicidas, las que se abrían al revés. Un detalle increíblemente elegante y el sello de esa generación de Continentales, con unos interiores tan lujosos que parecía que ibas en una sala privada. Le costó 38,000 pesos de la época. Algo así como más de 340,000 pesitos de hoy. Lo importó directo, pagando todos sus impuestos. Al final, el chistecito le salió como en 52,000 pesos. Era, sin duda, el vehículo digno de una diva que había actuado junto al gran Pedro Infante y que era la reina de las telenovelas estelares de la fábrica de sueños. Ver llegar a Luz María Aguilar en ese imponente Lincoln Continental gris plata a los foros de San Ángel o a las alfombras rojas era todo un acontecimiento. Un agasajo para la vista. El carrazo se detenía, el chofer le abría la puerta y encendía la luz interior, y entonces bajaba ella. Con esa clase magistral de quien tiene el porte estudiado a la perfección, sabiendo exactamente cómo adueñarse de todas las miradas. Model. Ella era el vivo retrato de la primera actriz, de esas de antes, clásica y con un porte que imponía. Se le notaban las tablas, una seguridad que no se la quitaba nadie. Pero, ¿saben de qué me acuerdo mucho? De su bocho del año 72. Ese contraste tan marcado entre su Lincoln de lujo y el escarabajo era un reflejo de sus dos mundos, en los que se movía con una facilidad tremenda. Por un lado, estaba el glamour de la estrella inalcanzable que llegaba a los estrenos en un carrazo, y por el otro, la mujer de a pie, la que un sábado a las 8 de la mañana se subía a su bochito blanco para ir a escoger flores al mercado de Polanco, pasando como una vecina más, sin que nadie la molestara. Se lo juro, poquísimas figuras de la farándula de aquellos años podían trazar una línea tan clara entre el ídolo de la pantalla y la persona de carne y hueso. A Luz María esto le salía sin el menor esfuerzo, y yo creo que ese fue su secreto para seguir vigente tanto tiempo sin marearse ni perder el piso. En 1972 se hizo de ese bocho blanco para el trote diario, dejando el Lincoln bien guardadito, no más para las ocasiones especiales. Aquel famoso escarabajo le costó 28,000 pesos de la época. En él se iba al súper o le caía de sorpresa a sus amistades en colonias donde el carrote gringo, pues nomás hubiera llamado demasiado la atención para los mandados de todos los días. Era su camuflaje perfecto. El coche ideal para ser una ciudadana más cuando las luces del foro se apagaban. Un estilo de vida donde lo sencillo era lo más elegante. Esta gran señora tenía esa clase que viene de cuna y de buen gusto. Nada que ver con la parafernalia de los nuevos ricos que sienten la necesidad de andar presumiendo lo que tienen. Era de ese tipo de celebridades a la que el México de oro y el mundo del espectáculo le rendían un respeto genuino, por esa luz tan particular que proyectaba ante las cámaras, haciendo que los periodistas siempre hablaran maravillas de ella. Una dama con una clase fina y discreta. No tenía ese aire de diva inalcanzable de la doña, que hacía de su vida un show. Lo de ella era un encanto más inteligente. Sabía perfectamente cuándo prender el reflector de estrella y cuándo apagarlo. ¿Y qué me dicen del guardarropa de esta primera actriz? Para salir en pantalla o en los eventos de la crema y nata, Luz María se vestía con puros diseños de los modistos mexicanos más reconocidos de aquellos tiempos. Lucía creaciones del mismísimo Mitzi, conocido como el sastre de las estrellas, que vestía a las luminarias y a la alta sociedad de la capital. Y también joyas de alta costura hechas en talleres del centro histórico, donde le confeccionaban trajes a la medida con puras telas finas importadas de Europa. En la década de los 60, un vestido de noche de Mitzi andaba entre los 800 y los 2,000 pesos, que hoy equivaldrían a unos 72,000 a 180,000 pesos. Nuestra querida actriz atesoraba docenas de estas joyas de tela en su closet allá en Polanco. Tenía el ajuar completo. Vestidos de gala para impactar en las alfombras. Conjuntos de día para citas de negocios y trajes sastre impecables para las conferencias de prensa. Ya sin la cámara encima, su estilo era mucho más discreto, pero sin perder nunca la elegancia. Pura ropa de calidad excelente que compraba en las boutiques exclusivas de Presidente Masaryk. Esas tiendas tan elegantes que abrieron en Polanco por ahí de los 60 y que nos traían la moda de París con apenas un par de temporadas de diferencia. Durante sus mejores años, se gastaba al año entre 20,000 y 35,000 pesos en pura ropa. Lo que ahora sería entre 180,000 y 315,000 pesos. Era la inversión para lucir siempre impecable. Pues ella entendía muy bien que la imagen es parte fundamental de la carrera y no un simple capricho. Pero donde de verdad demostraba su gusto exquisito era en los accesorios. Le gustaba usar aretes de oro de 18 quilates con piedras semipreciosas, como amatistas y aguamarinas. Casi nunca se le veía con el brillo ostentoso de los diamantes. Las alhajas finas las compraba en las joyerías de más abolengo del centro, o eran regalos de fechas importantes. Usaba un relojazo Omega de mujer, mitad acero y mitad oro, que se regaló a sí misma en 1960 por 12,200 pesos de entonces. Imagínense, una fortuna para la época.
Se lo puso religiosamente durante 20 años, porque era una máquina que no fallaba ni un segundo. Era precioso y muy discreto para cualquier evento. No era de las que se colgaba hasta el molcajete para que los paparazzi le tomaran fotos. Sus joyas tenían un misterio y una finura que invitaban a la gente a acercarse solo para admirarlas. Durante las premieres de sus películas y en los inicios de sus telenovelas, Luz María era de las contadísimas estrellas de nuestro México que sí respetaba el tiempo y llegaba puntualísima. Saludaba de mano a todo el equipo, desde el muchacho de los cables hasta el mero productor. Y se quedaba bien plantada hasta que el evento terminaba, aunque tuviera llamado de madrugada al día siguiente. Era el reflejo perfecto de lo que es ser una profesional en toda la extensión de la palabra. Alguien que sabe que el trabajo termina hasta que el público lo ve. Los reporteros de espectáculos, que la siguieron por años, la tienen en un pedestal como una de las artistas más amables y agradecidas de toda su generación. Siempre puntual, respondía a las entrevistas con una educación impecable y se despedía sin hacer los dramas y berrinches que otros famosos armaban para dar de qué hablar. La relación con la gente de producción era de un cariño y un respeto tremendos. Caminar por los pasillos de Televisa durante la grabación de sus telenovelas era verlo en vivo. Todos le aplaudían que llegara a su hora, que se supiera sus diálogos de memoria, y sobre todo, que aportara ideas para sacar el trabajo adelante en lugar de crear problemas. Los directores que tuvieron el privilegio de trabajar con ella coincidían en lo mismo. Era una profesional absoluta. Jamás te dejaba colgado, y era un amor con sus compañeros de escena. Era esa clase de actriz que cualquier director pedía para sus siguientes proyectos, porque tenerla en el elenco era una garantía de que sus películas y novelas saldrían adelante y con calidad. Bueno, y ahora que ya platicamos un poco de cómo era Luz María Aguilar como persona, y de los tesoros que guardó, es momento de recordar esa trayectoria, que la convirtió en una verdadera institución del espectáculo en nuestro país. Porque, a fin de cuentas, el legado más importante de una diva no son sus romances ni los secretos que se llevó, sino la huella imborrable que dejó en la pantalla y en el corazón de su público. Aquella cinta se filmó en los míticos estudios Churubusco en solo 3 semanas. Una etapa que ella misma recordaría por décadas como su más grande escuela y un torbellino de aprendizaje. Desde el primer día, el director le exigió al máximo, como quien sabe que tiene un diamante en bruto y se niega a desperdiciarlo. Dejó a un lado esa típica actitud sobreprotectora con la joven novata del set, para asombro de todo el equipo de producción. Nuestra querida Luz María enfrentó el reto con una madurez impresionante, logrando tomas perfectas en el primer intento, justo cuando otras estrellas de su nivel necesitaban 4 o 5 repeticiones para darle al director lo que quería. En 1953 se estrenó Amor de locura, la obra que la convirtió en estrella, y que los expertos de la época de oro todavía consideran su mejor trabajo. Hablamos de esos dramones que nuestra industria producía por montones, películas que los críticos despedazaban, pero que el pueblo de México veía con una devoción total. Historias de pasiones imposibles y sacrificios heroicos, con finales que te dejaban con un nudo en la garganta, y al mismo tiempo, el corazón contento. Ella le daba vida a esos guiones con una frescura increíble. Resultado de años de observar cómo las leyendas de nuestra época dorada sacaban pura magia de tramas que parecían muy simples. El 15 de abril de 1957, perdimos a Pedro Infante en aquel terrible accidente aéreo en Mérida. A sus 39 años, su partida le rompió el corazón a todo México. La radio interrumpió su programación, y los cines cerraron sus puertas en señal de luto. Miles de personas tomaron las calles de la capital llorando a un ídolo que, sin conocerlo en persona, sentían como si fuera de la familia. Para Luz María, que había compartido escena con él un par de años antes, decirle adiós a Pedro fue cerrar un ciclo mágico e inolvidable en su carrera y en su vida. Nuestra época de oro comenzaba a despedir a sus más grandes figuras. Haber trabajado codo a codo con el ídolo de Guamúchil marcó un antes y un después definitivo en la trayectoria de la actriz. Y no solo por el estatus que le dio, sino por la escuela que fue compartir escena con el talento más natural y transparente de nuestro cine. Porque, siendo sinceros, Pedro Infante no actuaba. Él se metía en la piel de sus personajes con una verdad tan grande que la cámara lo captaba, y lo hacía aún más grande, logrando una magia que ningún truco podría igualar. Estar en el set con él te obligaba a dar el ancho con esa misma sinceridad, o simplemente te hacía sombra. Pero a Luz María nadie la opacó. Se plantó con firmeza en cada escena que compartieron, ganándose una medalla que muy pocas compañeras de su generación podrían presumir con tanto orgullo. Luego vinieron las famosas telenovelas de Televisa, donde fue la reina en los años 60, 70 y 80. Rompían récords de audiencia, alcanzando fácilmente 30 o 40 puntos en el horario estelar, lo que significa que entre 12 y 15 millones de mexicanos veían cada capítulo con una lealtad casi religiosa. Aparecer en esas telenovelas era como volverse de la familia para miles de hogares que encontraban en el drama el pretexto ideal para reunirse frente a la tele cuando caía la tarde. Ella entendió perfecto la responsabilidad que eso significaba, y se dedicó con todo, con esa misma disciplina que ya traía desde que empezó como extra.
allá en los estudios Churubusco. Su salto a los foros de San Ángel, por ahí de los 60s y 70s, fue sin duda la época dorada y más larga de su carrera. Y es que las novelas de aquellos años nos atraparon de tal manera que dejaron de ser un simple entretenimiento para convertirse en toda una tradición. Eran la cita obligada después de la cena. Familias completas se juntaban ante el televisor, para no perderse ni un detalle del chismecito que con puntualidad inglesa nos servían. Y nuestra estrella alimentó esa bonita costumbre por años, dándonos personajes que hoy sentimos tan nuestros, casi como parientes, y así fue labrando el camino hacia la vida tan serena que lleva hoy. Ahora, a sus 86 años, disfruta de una paz que la locura del espectáculo nunca le pudo dar. El bendito silencio. Sus mañanas empiezan con un buen desayuno casero, en su rinconcito de Polanco que se compró por allá de 1963. ¿Se acuerda de su departamentito? Pues ese, el que se compró con 100,000 pesos de los de antes, bien ganados en los foros. Ahí mismito, se sienta a leer el periódico, con una calma envidiable, sin que nadie lo apure. Y por la tarde, claro, un ratito frente a la tele. Pero ya no con esa mirada de director exigente. Ahora la ve nomás por gusto, para entretenerse, como usted y como yo. De vez en cuando la visitan amigos del alma, de esos del medio, para echar un café y recordar las glorias de un México que ya se fue. Ese que los jóvenes de ahora ni se imaginan cómo era. A sus más de 86 años, anda por la ciudad con la tranquilidad de quien ya cumplió todos sus sueños, disfrutando una quietud que los reflectores siempre le negaron. Su refugio en Polanco, que pudo comprar en los 60s cuando el cine y la televisión dejaban muy buen dinero, sigue siendo su cuartel general. Esa dirección tan famosa sobre Presidente Masaryk, que en su momento definía su estatus, ahora es simplemente el nido de una abuela que decidió vivir sus años dorados con la misma elegancia y discreción que siempre la distinguió. Ya no la vemos en los foros de grabación, ni en los estrenos llenos de alfombras rojas, parafernalia, y el típico acoso de los fotógrafos. Les cerró la puerta a los reporteros que solo buscan el chisme fácil de nuestras leyendas, para llenar sus revistuchas de corazón. La última vez que un periodista quiso sacarle la sopa sobre aquel famoso romance con Díaz Ordaz, ella, con una educación exquisita, simplemente se hizo la que no oía. Su técnica de toda la vida para poner un alto, guardar silencio ante un chisme de ese tamaño, que hubiera vendido portadas como pan caliente. Nos deja ver que esta mujer es de una sola pieza, toda una dama, que si dice de mi boca no sale nada, no hay fuerza en el mundo que la haga hablar. Aquella quinta tan conocida de Cuernavaca, que siempre fue su escape del ajetreo, y que hoy le da un dinerito extra como renta de fin de semana, ha subido de valor como la espuma. Todo por esta nueva moda del turismo de descanso, que ha hecho de la ciudad de la eterna primavera el lugar preferido de los capitalinos. Una propiedad así, en los jardines de Cuernavaca, con su alberca, sus áreas verdes y esa tranquilidad que todavía se encuentra por allá, te la andan rentando en las aplicaciones entre 4,000 y 8,000 pesitos la noche, sobre todo en puentes. Con que la ocupe unos 20 o 25 fines de semana al año, no más de esa casita se está llevando sus buenos 200,000 pesotes limpios, si no es que más. Así que sus cuentas, no se preocupe, andan bastante bien y sin sobresaltos.